¿Qué tal, hermanos? Un gusto de saludarlos y bienvenidos a este que es el cuarto pretrimestral del año 2021. Sí, ya estamos llegando a fin de año, estamos en diciembre y hemos terminado, o estamos, perdón, por terminar este trimestre riquísimo en contenido para nuestra vida espiritual. ¿Por qué digo riquísimo? Hemos estudiado el libro y estamos estudiando el libro de Deuteronomio. Nos quedan las dos últimas lecciones, pero queremos en este trimestral presentarte lo que va a ser el próximo trimestre. Querido hermano, querido maestro, queridos amigos, imperdible el próximo trimestre. Realmente imperdible. Así como fue el próximo. ¿Por qué? Porque el próximo vamos a estar hablando del libro de Hebreos. Sí, el libro de Hebreos. En estos postreros días, el mensaje de Hebreos es el título. Y en este pretrimestral queremos presentarte esto también, para que puedas ir palpitando de lo que va a ser aprender de Jesús en el libro de Hebreos. Y bueno, como todos los pretrimestrales, y agradezco profundamente la compañía del pastor Marcelo Coronel, presidente de la Misión Argentina del Centro Oeste, aquí de nuestro campo, y estamos saliendo al aire desde el mini estudio de la Misión Argentina del Centro Oeste para nuestro campo. Y Pastor Marcelo, un gusto. Gracias por acompañarnos una vez más en el pretrimestral. Y por supuesto, bienvenido. Un saludo para nuestros amigos. Nos están acompañando y, Pastor, ¿qué parece si saludamos a los hermanos, maestros y amigos desde Mendoza, ¿sí? Desde San Luis, que nos acompañan, desde La Rioja y, por supuesto, infaltable los hermanos de San Juan. De San Juan, así es, pastor. Gracias por el saludo. Muy buenas noches, queridos maestros, queridos amigos que nos están acompañando. Felices de poder tener este momento especial de preparación, de estudio, de organización y planificación. Cada pretrimestral de escuela sabática es muy importante para prepararnos como maestros, para ver qué materiales vamos a necesitar profundizar, estudiar, descubrir y poder prepararnos para enseñar mejor la palabra de Dios, pero también, como hacemos en cada pretrimestral, también poder organizar las fuerzas misioneras de la iglesia, ¿sí? Motivar a nuestra unidad de acción, a las unidades de acción de nuestra iglesia, para avanzar juntos en los planes misioneros. Así que estamos muy contentos, pastor, y claro que sí, enviamos un saludo especial para los maestros que están aquí en Mendoza. Gracias por estar conectados. También tenemos maestros conectados allí en la provincia de La Rioja. Un saludo especial para ellos, también allí para nuestros pastores que están acompañándonos. Gracias también a los hermanos de San Luis. Un saludo especial para ustedes que siempre están acompañando allí en todas las transmisiones, y también a los hermanos de San Juan. Muchas gracias por acompañarnos. Tenemos un programa especial, pastor, y vamos a pedir al Señor que nos bendiga. ¿Cómo no? Y dirija entonces este programa invocando la presencia del Señor. Allí donde estás, te invito a que podamos elevar juntos una oración y colocar este programa en las manos del Señor. Querido Padre, gracias, Señor, por este momento especial donde junto con el pastor Horacio tendremos la bendición de conducir este programa pretrimestral para motivar, Señor, a nuestros maestros y líderes de escuela sabática a poder animarse a estudiar la Biblia y enseñar mejor la Biblia, pero también animarse, Señor, a involucrarse en la misión, en dar estudios bíblicos, en la predicación del Evangelio, y motivar a nuestros alumnos y miembros de la iglesia también a involucrarse en la misión. Pedimos, Señor, que bendigas a nuestros invitados especiales que nos estarán acompañando con los temas, que bendigas a cada hermano conectado y que especialmente este programa pueda ser de gran riqueza espiritual para toda tu iglesia. Lo colocamos delante de ti y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Pastor Marcelo, por la oración, y quiero compartir con los maestros y pastores que sin duda ustedes van a ver en la guía de lectura de la Biblia
en la parte posterior, en la contratapa, encontramos allí hacia dónde van las ofrendas de este próximo trimestre, es decir, el primer trimestre del 2022. Y hay 4 proyectos que van que la División Sudasiática del Pacífico tiene. Es para allí donde van las ofrendas. Y el primer proyecto es Centro de Salud en la región norte de Pakistán. El segundo proyecto es Escuela Primaria en Luwan, Nagda, Laos. El tercer proyecto es en el Centro Educativo para Niños en Long Tan, Vietnam. El cuarto proyecto es el edificio de internado para alumnos en la Escuela Adventista Internacional de Timor Oriental en Dili, Timor Oriental. Allí es donde van las ofrendas del próximo trimestre. Y querido maestro, qué importante es que podamos motivar, por un lado, a la fidelidad de nuestros hermanos, alumnos de las clases, para que podamos apoyar los programas y los proyectos que nuestra iglesia tiene alrededor del mundo para las misiones. Porque en algún momento, Dios mediante, podemos nosotros ser beneficiados también con una ofrenda mundial de la escuela sabática. Pero bueno, motivemos a la fidelidad y a la dadivosidad para las misiones mundiales. Así es, pastor. Pastor Horacio, mientras usted estaba presentando recién los proyectos, me acordé que en un momento estudié la Biblia con una persona del país de Laos. Y tuve la bendición de ver cómo esta persona intentaba leer su Biblia, tenía su Biblia en su idioma, el laosiano, y tenía una Biblia en español. Y entonces iba avanzando con los estudios bíblicos y finalmente tomó la decisión de bautizarse. Lo que recuerdo de esta persona y lo que vimos allí en el mapa es que esta zona en algún momento estuvo en guerra, ¿sí? Lo que fue la guerra de Vietnam. Bueno, esta persona que se bautizó y fue miembro de la Iglesia Adventista allí en la zona de Río Negro, en la provincia del sur de Argentina, él fue combatiente en esa guerra, ¿no? Y él me decía y pedía oración por su país. Y ahora me acordaba al ver allí los proyectos misioneros, qué lindo que la iglesia ahora, en un lugar que en un momento estuvo en guerra, donde hubo gente que salió de diferentes partes del mundo, este hombre llegó como refugiado aquí al país, también ahora tiene la posibilidad de recibir la ofrenda mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿no? Qué interesante, la rueda misionera nunca se frena. Y pastor, hablando de misión, justamente tenemos ahora la bendición de presentar a nuestro primer invitado de este pretrimestral. Es una gran bendición contar con alguien que tiene tanta pasión por la misión y especialmente por la escuela sabática. Estamos hablando del pastor Iván Rosales, que es nuestro líder de escuela sabática para toda Argentina. Gracias, pastor Iván, por acompañarnos. Gracias por estar. Ha estado en otros pretrimestrales también durante este año. Y el pastor Iván va a estar presentándonos el proyecto Unidades de Acción y Evangelistas. Ya es un proyecto que se ha presentado aquí en la misión y que ya estamos transcurriendo, ¿sí? Estamos avanzando en la mitad justamente del proceso y deseamos de todo corazón que todas las unidades de acción puedan preparar personas para que se salven, se entreguen a Dios y puedan bautizarse, ¿por qué no?, en la próxima Semana Santa. Amén. Pastor Iván, gracias por acompañarnos y por presentar este tema. Muchas gracias, Pastor Marcelo. Un gusto saludar también al Pastor Horacio y a todos los hermanos de la MACO, a los maestros de escuela sabática y a todos los que van a participar de esta transmisión. Estamos muy contentos de poder acompañarlos en este momento y deseo de todo corazón que Dios pueda bendecirlos en este trimestre y me sumo a la invitación, ¿no?, del estudio de este folleto maravilloso que es el tema del libro de Hebreo. Nos va a hacer bien a todos, así como el libro de Deuteronomio nos sorprendió. Creo que todos disfrutamos del estudio de este libro. Creo que el libro de Hebreo, que tiene mucha identidad adventista y más los tiempos que estamos viviendo, nos va a hacer bien
tenerlo presente. Pastor, yo junto con la invitación que me estás haciendo de hablar de las unidades de acción, quiero invitarlos a tener presente algunas cositas más con respecto a la iglesia como unidad de acción. Y si me permiten, voy a presentar un pequeño PowerPoint donde tenemos algunas ideas y también la importancia del trabajo de la unidad de acción en este plan que estamos lanzando, ¿no? Nosotros en esta cuestión de pandemia hemos encontrado una iglesia que se ha debilitado, ha sido afectada, ¿verdad?, por la asistencia, y uno de los factores que también sufrió es la escuela sabática. Por eso que parte de este plan que estamos lanzando desde octubre era poder recuperar las clases de la escuela sabática. Pero también tenemos que recuperar la visión de la escuela sabática, que eso no es un tema de la pandemia. Ya veníamos desde antes animando a los hermanos a que la escuela sabática no solamente sea un lugar para repasar una lección que nos hace bien estar juntos repasando, sino que también nos motive a trabajar juntos para la misión, que ese es el objetivo primordial que tiene la escuela sabática, ser una agencia ganadora de almas. Es decir, que el estudio de la Biblia nos prepara, nos capacita para ser mejores instrumentos. Y creo que esta pandemia nos acelera en este proceso, ¿verdad? Nos invita a tomar con más fuerza un protagonismo más misionero también desde la escuela sabática. Por eso voy a invitarlos a ver este pequeño PowerPoint, que esto nos va a ayudar a ilustrarnos a cada uno de nosotros con respecto a esta temática, ¿no? Entonces quería invitarlos a participar de esta visión. Muy bien, muchas gracias a todos los que nos están apoyando en este sentido. Yo quiero destacar quizás que este año, no solamente en la Unión Argentina, sino en toda Sudamérica, la Iglesia ha tomado la escuela sabática como uno de los énfasis para el próximo quinquenio. ¿Y por qué quiero destacar en este sentido? Porque toda la Iglesia está visualizando que la escuela sabática es un programa, es una actividad muy importante para el desarrollo de los miembros. Tanto para recuperarlos en esta situación de pandemia, necesitamos fortalecer a muchos miembros, pero también para nuclearnos en equipos de trabajo, para que seamos una unidad de acción. Es decir, cada clase, cada grupo pequeño se transforme en una unidad de acción para servir al Señor. ¿Está bien? Por eso yo quería destacar este énfasis e invitarlos a tener presente de ser parte protagónica en este proceso de animar a las iglesias a luchar en este sentido. Solo una fecha para indicarle a los maestros que lo tengan presente: la importancia del folleto de la escuela sabática, la importancia del estudio de la escuela sabática. Por eso este desafío de que cada miembro tenga su folleto. El sábado 7 de mayo va a ser un sábado que el próximo año vamos a trabajar para que cada unidad de acción transforme su clase en un lugar donde podamos motivar el estudio de la escuela sabática, y para eso es importante que cada miembro tenga su folleto de escuela sabática. Por eso tenga presente esta fecha, porque a partir de esa fecha viene un proceso en el cual vamos a invitar a los miembros a poder adquirir su folleto en la próxima suscripción de escuela sabática. Pero un plan que se ha lanzado ahora es que cada miembro nuevo que se bautiza pueda recibir su guía de escuela sabática. Por eso cuando un miembro se bautiza, está recibiendo este cupón que ustedes ya están teniendo, y entonces el nuevo miembro puede recibir en forma gratuita un folleto de la escuela sabática del próximo trimestre. Estamos involucrando a todos los folletos de escuela sabática, es decir, toda persona que se bautiza va a recibir el folleto que corresponde a su edad. Y esto es importante tenerlo presente porque muchos de nuestros miembros se bautizan después de octubre. Entre octubre y diciembre tenemos el 50% de los bautismos. Y muchas de esas personas no lograron suscribirse y tienen que esperar un año y a veces se dificulta. Entonces estamos motivando que el nuevo miembro de entrada tenga posibilidad de recibir su folleto de escuela sabática. La Iglesia
va a entregar este folleto en forma gratuita para el primer trimestre después de estar bautizado, y también va a tener la opción para los siguientes trimestres de poder suscribirse y recibir el folleto de una forma más económica, no solamente la persona que se bautiza, sino todo el núcleo familiar que es parte de esa persona que se bautiza. Y yo quiero invitarlos a tener presente esto. Nosotros como maestros de escuela sabática tenemos que motivar que cada miembro tenga su folleto y tenemos que velar que cada miembro nuevo también reciba su folleto. Es parte del proceso de que cada clase se transforme en una unidad de acción, ¿verdad? Pero yo quería, en este momento, bueno, ahí estamos mostrando algunas fotos de hermanos que se han ido bautizando en estos días y han estado recibiendo el cupón para recibir el folleto de escuela sabática. Y otro detalle importante para los maestros es que estamos lanzando un proyecto de capacitación de maestros discipuladores que junto con la Universidad Adventista del Plata y otros proyectos que se van a hacer a través de una plataforma que la iglesia tiene, vamos a tener materiales muy especiales para que cada maestro de escuela sabática reciba una instrucción, no solo para dar la lección, sino también para trabajar por el hermano en un proceso discipulador. Por eso tengan presente estas noticias solamente en forma de informarlos y seguramente después vamos a ir profundizando. Y cuando hablamos de unidad de acción, tenemos que tener en cuenta la importancia que tiene vincular las clases de escuela sabática con los grupos pequeños. Esto es muy importante, por eso a partir del próximo trimestre, el miembro de la escuela sabática, el folleto de maestro, va a tener integrado el material del grupo pequeño. Es decir, que el maestro va a tener la posibilidad de tener la ampliación de la guía temática y también va a tener la posibilidad de tener los temas correspondientes a los grupos pequeños. Esto habla de la importancia de vincular la escuela sabática con los grupos pequeños, de trabajar juntos, porque esa es una de las formas de ir ayudando a discipular a los miembros y a involucrar a los miembros en el proyecto de Orar para Salvar. Porque en los grupos pequeños y las clases es el mejor medio para integrar a todos los miembros que estén vinculados de alguna manera en la obra misionera de salvar almas para el Señor. Vean este video, por favor. Estamos frente a la filial del kilómetro 10, aquí en un barrio un tanto alejado del centro de Puerto Esperanza. Aquí tenemos una iglesia que surge gracias a las oraciones de los hermanos. Pudimos encontrar el único local, el único, porque no hay otro, que está ahí a mis espaldas. Pero el sueño seguía creciendo y orando a Dios pudo surgir ese lugar que se ve a mi derecha, ¿sí? Ese es el sueño casi hecho realidad. Con mi esposa, que nos gusta hacer grupo pequeño, dijimos, ¿qué tal si vamos a hacer un grupo pequeño en las horas del 10, que le llamamos nosotros, y vamos a trabajar? Así que simplemente estamos encaminados por donde pensamos que es el sueño del Señor. La historia que ustedes van a ver ahora nace con este sueño y con las oraciones de estas personas. En un momento en la escuela sabática nos dio una tarjeta para poner los nombres, en la cual yo anoté primeramente mi hijo Hernán, mis hijas Romina, Lautaro es mi nieto, está mi esposo, en la cual empecé a orar, no solo yo, sino cada uno de mis grupos de escuela sabática. Cada sábado ellos me preguntaban, ¿cómo va tu hijo? ¿Cómo va tu hija? Y yo le comentaba, no, mis hijos todavía, así, que amanecía, ¿no es cierto?, esta casa que era un desastre. Y bueno, yo el otro día tenía que ir a la iglesia. Pero mamá se iba igual a la iglesia y continuaba orando por mí y por mi hermana en la iglesia. Y esa cadena de oración, con el tiempo, empezó a hacer efecto, ¿no? Porque ahí es cuando Dios empezó a orar en mi vida. Doblaba mi rodilla al lado de mi cama y oraba, le decía al Señor, tranquilízame para ir a compartir
a contar lo que pasó. Me gustaba tomar, me gustaba juntarme con los amigos, comer asado, jugar al truco. Esa era mi vida pasada, ¿no? Todos los sábados cuando me iba a la iglesia, me decían los hermanos, no te preocupes, hermana, que yo estoy orando por tu hijo 3 veces al día, pero no fue fácil. Pasaron 4 años. En esos 4 años pasaron un conflicto con mi hijo. Tuve una pelea con mi hermana, o sea, tuvimos una discusión, ¿no? En la cual hizo que yo me vaya a la casa. Y yo le decía al Señor, en algún momento toca el corazón de mi hijo. Me iba para casa para ayudarle las cosas a mamá, hasta que llegó un momento que a la noche, ¿no? Justito el horario del radio por su palabra, cuestión que parece que me hablaba a mí, porque mamá siempre dejaba la radio prendida. Y en el momento de orar, fue ahí cuando me arrodillé, y ahí clamé a Dios, me acuerdo, y al día siguiente Dios cambió mi vida. En ese momento, después de la discusión con mi hermana, ¿no? Nos reconciliamos porque ahí fue cuando Dios tocó mi corazón. Llegó un día especial, sé que era sábado, mi hermano venía de la iglesia, nos encontramos, el Espíritu Santo estuvo actuando y ese momento fue especial. Ese abrazo que nos dimos con mi hermano fue el comienzo de mi cambio. Me acuerdo que el pastor me dio la fe de Jesús y le hice en una semana. Así como estudié también con mi esposa, ¿no? Le dedicaba horas, de ahí en más. Le empecé a dar estudio bíblico a mi hermana. Los tres entramos a las aguas bautismales, ¿no? Mi esposa, mi hermana y yo. A partir de este problema me llevó a mí a depositar en el Señor mi confianza de que Él iba a solucionar lo que a mí me estaba pasando en su momento. Eso me motivó a confiar en el Señor, a depositar ese problema y el Señor escuchó, el Señor obró. En mi mente tengo 12 personas y en mi lista tengo más. Primeramente a la mañana yo cuando me levanto, mi oración personal, leer una página de la Biblia y estudiar mi escuela sabática y orar por las personas que quiero que se salven. La oración sincera tiene poder y Dios responde. Él contesta las oraciones y me cambió a mí. Estoy seguro que va a cambiar la vida de muchas personas más. Debemos orar, es lógico, y el Señor dirige, ¿no? Y después estar sensibles a cuando el Señor dirija, ¿viste? Que la oración tiene poder, que el Señor tiene poder de transformar nuestra vida y solamente confiar en Él. Agradecemos a los hermanos de la Asociación del Norte por compartir este video y este testimonio es un ejemplo muy sencillo de lo que sucede en todo el territorio y estoy seguro que en la MACO eso también ha sucedido. Yo quería simplemente aprovechar este testimonio para destacar algunos claves de una unidad de acción. Elena de White dice que la escuela sabática, si es bien dirigida, es uno de los grandes instrumentos de Dios para atraer almas al conocimiento de la verdad. ¿Cómo genera ese proceso, no? Nosotros estamos con el desafío de animar a cada miembro a decir yo voy, ¿verdad? Pero tengan en cuenta algunos detalles. Esa clase o esa iglesia tenía un proyecto misionero. A través de los grupos pequeños, ¿verdad? Ellos tenían un desafío misionero. Es decir, la clase como clase trabajaba como una unidad de acción. ¿Cuál era la base de ese proyecto misionero? El plan era simple, orar para salvar. Es decir, cada uno de los miembros hacía su compromiso de orar, pero no solamente era una oración individual, era toda la clase orando, mostrando interés. Y esa combinación de la oración personal más la oración grupal es justamente lo que habilita de una manera muy especial a que el poder de Dios se manifieste. Entonces fíjense que cuando hablamos de misión, no estamos hablando solo de transmitir un conocimiento o una información bíblica. Cuando estamos hablando de misión, estamos hablando del poder de Dios, estamos hablando de intervención divina, estamos hablando de que Dios tiene que transformar vidas. Por eso es muy importante que la clase se preocupe a orar. Y es muy importante que la clase vivencie estos milagros,
porque eso también alimenta a la clase y entusiasma a seguir trabajando, ¿no? Entonces, dentro de la clase había un tiempo, dentro de la clase, para involucrar, para interceder, para planificar el proyecto misionero. Esa clase no solamente repasaba la lección, trabajaban juntos y tenían grandes desafíos para servir al Señor, ¿no? Y vean ustedes el vínculo que había de la clase con el grupo pequeño, porque la clase junto con el grupo pequeño se habían puesto el desafío de abrir una nueva iglesia. Miren las cosas maravillosas que puede pasar cuando una clase de escuela sabática se decide a trabajar por el Señor. Y saben, yo quiero insistir en este aspecto. Nosotros tenemos que depender más de la intervención divina, de que la misión es de Dios. Por eso cuando oramos, cuando como clase decidimos trabajar juntos, no dudemos de que Dios se va a manifestar. Nosotros en este año hemos lanzado en el mes de octubre el desafío de que cada clase de escuela sabática ya se prepare para Semana Santa del año que viene. Por eso el proyecto El Amor Vive, que como decían recién el pastor Marcelo, ustedes ya han recibido la información y ya sabemos que estamos trabajando. Nosotros ya empezamos la primera etapa entre octubre y noviembre de tratar de recuperar las clases, de visitar a las personas. Ahora ya estamos en la etapa en que como clase estamos organizando proyectos de personas que quizás no se bautizan, que hay que seguir reforzando los estudios bíblicos, o cuando se hizo bautismo seguramente hubo personas que pasaron el llamado. Todas esas personas que están teniendo interés, qué bueno sería que como clase trabajemos por ellas, las preparemos y aprovechemos el verano para seguir avanzando en el estudio bíblico, cosa que cuando llegue Semana Santa estemos con personas ya preparadas, personas que han estudiado la Biblia y que ellos puedan tomar la decisión para bautizarse. Semana Santa tiene que ser una oportunidad para que cada clase de escuela sabática y cada grupo pequeño pueda traer almas para el Señor. Este año es muy importante para nuestra iglesia. Conmemoramos el 168º aniversario de nuestra querida escuela sabática. ¿Cómo comenzó todo? En el año 1852, James White dio inicio a la primera escuela sabática en el pueblo Rosedale, ciudad de Nueva York. Así escribió la primera lección llamada The Youth Instructor. En 1853 empezaron las primeras clases de escuela sabática en la propia casa de la familia White. Por eso para nosotros la escuela sabática tiene que ver con las raíces, el estudio de la palabra de Dios, el compartir la palabra de Dios como familia. Todo eso tiene que ver con la gran movilización y por eso pensamos que la escuela sabática es el corazón de la iglesia. Elena de White menciona que el objetivo de la obra de la escuela sabática debe ser cosechar almas. Por eso estamos animando a recuperar las clases de escuela sabática, la clase con los siguientes objetivos. 1. Salvar almas, recuperando y fortaleciendo a cada uno de los miembros. 2. Salvar almas, haciendo evangelismo. Por eso queremos invitarlos a participar del proyecto El Amor Vive, este lema de Semana Santa que vamos a tener dentro de pocos meses, el año que viene. Hemos dividido el proyecto en 3 etapas. Primera etapa, recuperar la clase de escuela sabática como una unidad de acción, visitando a todos los miembros en sus hogares. Segunda etapa, preparar un proyecto misionero como clase grupal para involucrar a todos los miembros. La clase va a planificar y organizar su plan misionero, involucrando a todos los miembros, preparando a las personas para Semana Santa, y en ese plan tendrán los momentos de siembra, de cultivo y de cosecha. El equipo de escuela sabática, el equipo de ministerio personal, junto al evangelista laico, en función de lograr los triunfos del evangelio. Tercera etapa, organizar la clase para que en abril del 2022 puedan tener un centro de Semana Santa a fin de llevar almas a Cristo. Vamos a llegar para organizar nuestra clase como un centro de Semana Santa, para preparar a nuestros amigos para el bautismo y finalmente recibimos a nuestros amigos en la escuela sabática.
Por eso, en el contexto de esta pandemia, queremos invitar a la Iglesia a retomar con fuerza la escuela sabática, especialmente la clase como una unidad de acción, para recuperar y para fortalecer a los miembros y para hacer evangelismo pensando finalmente en Semana Santa. El lema de la misión en Argentina es Yo voy. Yo voy a estudiar más la escuela sabática para crecer en mi comunión. Yo voy a participar de las clases de escuela sabática y de los grupos pequeños para tener más relación. Yo voy a involucrarme en ganar almas y en los centros de Semana Santa para hacer más misión. Yo voy a acompañar a los ancianos, a los maestros, evangelistas laicos y pastores en su liderazgo. A todas las escuelas sabáticas, a los maestros, a los líderes, muchas gracias por todo lo que están haciendo por la escuela sabática y también por lo que hacen por la iglesia. En plena pandemia, ustedes han sido una gran ayuda para cuidar a los miembros, para ayudarlos en el estudio de la palabra de Dios y también para ayudarnos en la misión. Animamos a cada iglesia a recuperar y fortalecer la escuela sabática y los grupos pequeños. Yo voy. Clases en acción. Iglesia en misión. Quería cerrar este momento insistiendo en el detalle de que cada uno de nosotros podemos ser parte de un equipo de trabajo. Como decía el eslogan final, clases en acción, una iglesia en misión. Si cada clase de escuela sabática se transforma en una unidad de acción, si cada grupo pequeño participa de esta unidad de acción, entonces vamos a tener una iglesia enfocada en la misión. Y recuerden que el propósito de trabajar en equipo es para involucrar a los miembros, porque como dice el espíritu de profecía, si nosotros trabajamos en forma armoniosa y nos concentramos en la misión e involucramos a todo miembro del cuerpo de Cristo, a que tiene que hacer su parte en la causa de Dios, nosotros vamos a ver una iglesia que va a tener éxito en la obra de Dios. Yo quiero animar a cada clase de escuela sabática a sentir este llamado que Dios nos está haciendo, a no ser solo una clase de escuela sabática teórica, solo una clase de escuela sabática que solo se alimenta a sí mismo. Dios nos da el privilegio de tener una verdad tan maravillosa, pero es para proclamarla, para compartirla, para que cada hermano de iglesia sea un ganador de alma. Todo miembro de la iglesia puede ser un ganador de alma. No todos dan estudio bíblico, pero todos pueden ser parte del proceso de llevar la salvación a una persona. Y nuestra función como escuela sabática es que cada miembro sea parte de esta misión maravillosa. Que Dios nos bendiga, hermanos, y que ojalá que en la próxima Semana Santa todas las clases de escuela sabática y el grupo pequeño de la MACO puedan traer almas para el Señor y ser un semillero de una siembra maravillosa para que en Semana Santa esta misión pueda ser continua y así avanzar la proclamación del Evangelio. Un gran saludo y una bendición para todos ustedes. Muchas gracias, Pastor Iván. Muchas gracias por estas palabras que nos alientan, nos animan, nos ayuda también a organizarnos, que es muy importante, a planificar y también a ir evaluando cómo va marchando este plan. Pastor Horacio, muy interesante realmente. Interesantísimo, realmente muy interesante. Me gustó esa expresión, Pastor Iván. Una clase en acción, una iglesia en misión. Amén. ¿Sí? Amén. ¿Saben? Gracias, sí. Pastor Horacio. Yo les traje este testimonio porque estoy seguro que ustedes lo tienen los mismos en la MACO, ¿verdad? Pero crean que cuando la clase ora, cuando la iglesia se decide, Dios hace milagros. Y lo más hermoso que tiene la misión es que no es lo que hacemos nosotros, son los milagros que Dios hace en las vidas de las personas. Ojalá que eso lo podamos disfrutar y verlo replicado en cada una de las clases de la MACO. Así es, Pastor. Y un detalle quería mostrar a los maestros.
Usted habló del folleto. Quizás si tenemos un primer plano aquí del folleto, en la parte posterior al final van a encontrar lo que el pastor Iván mencionó en relación a los temas de grupos pequeños. Aquí está, y lleva como título Casa de Amigos, Unidades de Acción, Casas de Amigos. Y aquí encontramos los temas para los grupos pequeños que el pastor Iván nos mencionó, que cada clase, cada unidad de acción pueden tener aparte de las reuniones en los sábados, ¿no? Así que gracias, pastor Iván, por orientarnos con tanta claridad en relación a la importancia de la actividad que la Iglesia, a través de las unidades de acción de escuela sabática, pueden tener y pueden llevar adelante. Muchas gracias. Bendiciones. Muchas gracias y bendiciones. Gracias, pastor. Muchas gracias. Pastor Horacio, algo importante que mencionó el pastor Iván, y destaco también, es el trabajo en equipo, ¿sí? Y el pastor mencionaba justamente trabajo en equipo para poder involucrar a más hermanos. Y es muy bueno poder visualizar eso, ¿no? Como alguien decía también, uno solo puede trabajar, pero tiene cierta limitación. Pero si vamos juntos, si vamos en equipo, si hay equipo, si hacemos equipo, tenemos más fuerza y podemos llegar más lejos todavía. Y esto en principio es fundamental para la escuela sabática. Y con relación a eso, pastor, ¿qué equipo nosotros podemos fortalecer y estamos fortaleciendo? El equipo maestro de escuela sabática, de unidad de acción y evangelista, ¿sí? Entonces, animamos y alentamos a que cada clase, cada unidad de acción pueda estar vinculada allí también, además de su maestro, a un evangelista, para poder hacer acompañamiento, seguimiento y preparación de lo que va a ser la etapa de proclamación y cosecha, pastor, allí en Semana Santa, ¿no? Y de pronto alguno puede estar preguntándose, pastor, ¿y quién es un evangelista? ¿Y qué hace un evangelista? ¿Y qué relación puede tener con la clase de escuela sabática, ¿no? Bueno, que preguntarle al evangelista del campo, ¿quién es un evangelista laico, no? Bueno, tenemos hermanos, miembros voluntarios de la iglesia que se dedican a predicar, hacen evangelismo de manera voluntaria, ¿sí? Y están a disposición participando de las diferentes capacitaciones, escuelas de evangelismo. Tenemos un lindo grupo de más de 80 hermanos en diferentes lugares de la misión que están a disposición, ¿sí? Pero si hay alguno de los maestros que tal vez se anima y digo, a mí también me gustaría predicar, bueno, Sí. está abierta la posibilidad de sumarse y también de capacitarse, ¿sí? Y de poder ser parte del equipo de evangelistas. Pero acá el concepto clave es que haya equipo entre la unidad de acción y el predicador voluntario, el evangelista voluntario. Y de esa manera entonces trabajar juntos en esas actividades que mencionaba el pastor Iván, actividades de siembra. Ahora una actividad muy importante, pastor, es el Más Amor en Navidad. Sí. Esta actividad puede ser muy importante para poder aprovechar esta ocasión, ¿sí?, especial para entregar algún regalo, algún libro misionero, y en ese regalo, ¿por qué no ofrecer un estudio bíblico, ofrecer una oración, ofrecer una visita, ofrecer apoyo espiritual? Exactamente. Y ofrecer los libros misioneros también, ¿no? En esta visita. Y nosotros estamos pensando en este ciclo que va, ya lo comenzamos, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, para llegar, como decía el pastor Iván, a Semana Santa, y que Semana Santa, ¿sí?, con ese tema El amor vive, sea un programa no solamente de siembra, pastor Marcelo, no solamente un programa de siembra, sino que sea de cosecha. Y esperamos que nuestros maestros de las clases de escuela sabática y unidades de acción, junto con el evangelista y el evangelista a disposición de las unidades de acción para formar ese equipo que mencionaba el pastor Marcelo hace un momento, ese equipo unido en Cristo y guiados por el Espíritu Santo para lograr la misión. Y en Semana Santa disfrutar, pastor Marcelo,
la verdad que yo me imagino en una próxima Semana Santa, ¿no? Donde podamos no solamente hacer un trabajo de siembra, sino de cosecha por el trabajo que se viene haciendo. Con esto de Más Amor en Navidad, con los estudios bíblicos que durante el verano continuaremos dando y ofreciendo, y por supuesto, previo a Semana Santa, el Más Amor en Pascua, ¿no? Es un programa interesante. Ahora, Pastor, nos toca ahora ir a la otra parte de nuestro pretrimestral. Así es. Y es a escuchar a nuestro invitado especial para el desarrollo de la lección del próximo trimestre. Pero hay algunas curiosidades interesantes. Por ejemplo, el autor de la lección. ¿Nos puede contar, antes de presentar a quién nos va a acompañar en el desarrollo de la lección, quién es el autor? Y tengo entendido que fue profesor de alguna materia de posgrado en la universidad y usted lo conoce personalmente. ¿Puede ser? Sí, así es, pastor. Justamente tendremos la bendición de estudiar el libro de Hebreos y el folleto, digamos, la guía de estudio fue escrita por el doctor Félix Cortés. El profesor Cortés justamente nos acompañó durante uno de los veranos de la maestría que concluimos este verano pasado, presencialmente, personalmente. Ajá. Estuvo ahí con nosotros en la universidad, y la verdad que un profesor muy humilde, pero de mucho conocimiento, mucha calidad humana, y seguramente vamos a percibir nosotros en la lección ese amor que él tuvo y tiene por Jesús, ¿no? Él es especialista, uno de los especialistas más importantes que tiene la iglesia en el libro de Hebreos, profesor allí en la Universidad de Andrews, y realmente muy importante poder contar con este material, pastor. Personalmente la materia de Hebreos en la maestría la disfruté muchísimo, aprendí mucho, y creo que esto también va a ser de gran enriquecimiento para los hermanos, la iglesia. Otra razón por la cual podemos alabar al Señor, porque el Señor nos ha permitido a cada uno, a ti también, maestro, tener dones. Y qué lindo es que la iglesia tenga a profesores como el doctor Félix Cortés Valles, un investigador, un estudioso, un teólogo de la iglesia que nos permite disfrutar de análisis de la Biblia, ¿sí? Como va a ser en el próximo trimestre. El doctor Cortés está casado con Alma Gloria Álvarez y tienen 2 hijos. Hadid es pastor en Nueva Jersey y Alma, estudiante de arqueología en la Universidad de Andrews. El profesor Félix Cortés es profesor en el Seminario Teológico Adventista del Séptimo Día de la Universidad de Andrews. Qué privilegio, yo me imagino, pastor, lo que tiene que haber sido esa clase de hebreos con quien ahora vamos a poder ver Hebreos, ¿sí? En la guía de lectura, así es de la Biblia. Así es. Y Pastor Horacio, para ayudarnos a introducir entonces nuestra mente, nuestro corazón a este estudio tan importante, nos acompaña el doctor y amigo también el Pastor Sergio Becerra. Muchas gracias, Pastor Sergio, por acompañarnos. El Pastor Sergio es el rector del Seminario Adventista Latinoamericano, aquí de la sede de la Universidad Adventista del Plata, decano de la Facultad de Teología. Muchas gracias, Pastor Sergio. Estamos muy contentos de recibirlo y también de poder escuchar la introducción que usted nos va a presentar. Buenas noches, Marcelo. Buenas noches, Pastor Horacio. La verdad que es una alegría poder acompañarles en este pretrimestral, escuchar allí los planes de la misión, el tema de escuela sabática, que yo lo tengo muy en el corazón, porque desde que estoy acá en la universidad, ya casi 20 años, siempre he tenido mi clase de escuela sabática. De alguna manera me las ingenio para seguir dirigiéndola, que las responsabilidades de los viajes no hagan de que yo tenga que dejar mi clase de escuela sabática. Así que realmente para mí es una alegría poder ver el material que nos toca estudiar. Ahora hemos estado gozando de Deuteronomio y viene este regalo que es Hebreos, que nos da una visión del Señor Jesucristo, que realmente es una tremenda bendición para la iglesia de Dios hoy. Muchas gracias, Pastor. Seguramente
como hemos aprendido allí con el doctor Félix en la clase, usted nos va a destacar a Jesús como el centro de Hebreos, pero también a ver cómo se construye toda una teología con Jesús en el centro, con el santuario, el mensaje del santuario, el cumplimiento de los tipos del santuario en Jesús, y Jesús como el cumplimiento de un montón de cosas que nos van a ayudar a, como dice Hebreos, ¿no?, colocar nuestra mirada en Cristo. Creo que vamos a disfrutar, pastor, ahora de la exposición del pastor Sergio. Así es. Adelante, Muy pastor. bien. Gracias, gracias. A ver si me dejan pasar las diapositivas. Ahí está. Bueno, allí tenemos el título que va a tener nuestra guía de estudio en estos postreros días, el mensaje de Hebreos. Y bueno, ya hablamos del pastor Félix Cortés, simplemente compartimos una foto de él. Es un pastor joven que ya viene sirviendo algunos años a la iglesia. La verdad que yo también he tenido la oportunidad de escuchar algunas presentaciones de él y es admirable el conocimiento que tiene de la epístola de los Hebreos. En su defensa de tesis, él tuvo que estar en una presentación frente a personas que no eran de la iglesia adventista y lo hizo muy bien. Así que yo creo que la iglesia va a ser tremendamente bendecida por el poder estudiar esta guía de estudio de Hebreos, que yo creo que es algo que necesitamos mucho. Recuerdo de que estaba estudiando el Apocalipsis y yo creo que el Apocalipsis junto con Hebreos nos dan una visión del Cristo ahora, en el santuario celestial, en la obra que Él está haciendo en nuestro favor, el Cristo glorificado. Muchas veces nosotros miramos al Cristo que estuvo aquí en la tierra caminando por los caminos polvorientos de Palestina, estuvo allí acompañado por sus discípulos, que sufrió, murió y resucitó, pero hay veces que nos olvidamos que nuestro Salvador está en los cielos intercediendo por nosotros, y este es el tema que nosotros encontramos allí en Hebreos. El pastor Cortés nos menciona el hecho de que Hebreos nos da retratos de Jesús, nos da diferentes imágenes que es importante que nosotros sepamos. En primer lugar, hay un retrato de Jesús como soberano del universo. Este es un vitral de una iglesia cristiana europea donde algún artista trató de reflejar humanamente lo que le permitía su imaginación de Jesús como Cristo Rey, ¿no? Sin embargo, esto palidece al lado de las descripciones que nosotros encontramos en Hebreos y también en el Apocalipsis del Cristo glorificado, que está allí sentado a la diestra del Padre. También Hebreos nos presenta a Jesús como sumo sacerdote. Esto es un elemento único que nosotros encontramos en Hebreos que no está presente en otros libros del Nuevo Testamento de la manera como lo presenta Hebreos, porque se trata de una función sumamente importante y nosotros como adventistas tenemos este concepto muy caro en nuestro corazón y en nuestro cuerpo doctrinal, porque sabemos que la obra que el Señor Jesucristo comenzó allí el 22 de octubre de 1844 en el cielo, en preparación de su venida, es clave para el proceso de la salvación y la redención de la humanidad. También Hebreos nos presenta a Jesús como nuestro hermano mayor. Esto es lo lindo de los contrastes que nosotros vamos a ir viendo en Hebreos, porque tenemos imágenes de Cristo glorificado, Cristo entronizado, Cristo recibiendo la autoridad y el poder, pero nunca esto está disociado de nuestra experiencia como iglesia y nuestra experiencia como cristianos. Todo esto Dios lo está haciendo en nuestro favor. Lo está haciendo porque es necesario para que la victoria sobre el mal pueda ser lograda y para que nosotros podamos ser finalmente rescatados completamente de este mundo de pecado y ser llevados y unidos a la familia celestial.
Aquí el pastor Cortés nos destaca 3 dimensiones de la historia de la salvación. ¿Qué es la historia de la salvación? Nosotros sabemos que la historia es el ámbito en el cual nos movemos los seres humanos, pero después de la caída de Adán y Eva en pecado, la historia del ser humano se transformó en la historia de la salvación porque Dios no se quedó de brazos cruzados, simplemente dejándonos a la deriva, a que sufriéramos las consecuencias negativas de haber escogido apartarnos de Él, sino que Dios puso todos los recursos del cielo en favor de la humanidad caída para poder rescatarla, y nuestra historia, la historia humana, se transforma en la historia de la salvación de la humanidad. Y aquí Hebreos nos presenta 3 dimensiones de esta historia de la salvación. Está la dimensión personal, la mía propia. Uno de los temas fuertes que nosotros encontramos en Hebreos es que Pablo, el autor de Hebreos, le habla a este grupo de creyentes de iglesias que ya han tenido que pasar por muchas pruebas, que están cansados, que están desgastados por la lucha contra el pecado, contra las luchas contra el enemigo, y ante ese cansancio, Jesús es presentado en Hebreos como el autor y el consumador de nuestra fe. Cuando la fe vacila, cuando la paciencia y la perseverancia comienza a debilitarse, bueno, nosotros tenemos al Señor Jesús, que es autor y consumador de nuestra fe, que le ha prometido que la va a llegar a buen puerto. Está luego la dimensión grupal. Nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, aquí en Argentina y también a través del mundo, somos un pueblo que está en peregrinación a la Canaán celestial. Y Jesús es presentado como el nuevo Josué, como ese líder que nosotros necesitamos para poder hacer esta peregrinación que por momentos puede ser muy difícil, no solamente a nivel personal, sino también como familia de la iglesia, pero Él también es el líder que nosotros necesitamos, el que nos va a llevar hasta la Canaán celestial. Y finalmente está la dimensión universal, porque el problema de la lucha entre el bien y el mal no es solamente un problema que ocurre en mi vida, ocurre acá en el mundo a nivel de la iglesia, sino que impacta y ha dañado a todo el universo. Y es por eso que Jesús es el nuevo Adán, es el Hijo del Hombre, quien cumple los propósitos de Dios para el hombre. Dios quiere restaurar la familia humana a la gran familia universal, pero es necesario que haya un representante de esta familia humana que realmente sea digno, que sea alguien que sea fiel a los propósitos de Dios, alguien que cumpla los propósitos de Dios, y como el primer Adán, el líder de nuestra raza, fracasó, en Jesús nosotros encontramos el verdadero líder y también representante de nuestra raza. Estos son 3 aspectos y 3 visiones que nosotros vamos a ir encontrando en el libro de Hebreos. Ahora, quiero darles un poquito de información sobre la epístola en general, antes de entrar a algunos de los temas que son desarrollados aquí en Hebreos. En primer lugar, la epístola a los Hebreos tuvo orígenes controvertidos. ¿Qué quiere decir esto? En la antigüedad, en el tiempo de la Iglesia Apostólica, los apóstoles escribieron cartas que circularon por las iglesias y no eran cuestionados su autoridad. Sin embargo, también comenzaron a circular algunos escritos que fueron escritos por otras personas que usaban el nombre de los apóstoles para poder circular sus propios mensajes, y en algún momento la iglesia tuvo que hacer la separación y decir, no, este es material que realmente es inspirado, este otro no lo es. Y cuando se hizo esa agrupación del canon del Nuevo Testamento, hubieron dudas de si incluir a Hebreos en este canon. ¿Por qué? Porque para algunos no era del todo seguro que el autor de Hebreos fuese el apóstol Pablo. En la parte oriental del Imperio Romano no hubo nunca dudas de que la epístola
era de origen paulino, o del círculo por lo menos de Pablo, pero en Occidente sí hubieron dudas, causadas mayormente porque habían ciertas personas que tenían doctrinas equivocadas, herejes, ¿no es cierto?, que usaban algunas de las enseñanzas de Hebreos, las usaban mal, para enseñar doctrinas extrañas. Por ejemplo, ellos desarrollaban toda una teoría del sacerdocio de Melquisedec, que era fantasiosa, por supuesto, no tenía nada que ver con lo que enseña la Biblia de la verdadera enseñanza del sacerdocio de Melquisedec. Hubieron también algunos arrianos, este grupo de gente cristiana que negaba que Jesús fuese plenamente Dios, decían que era un ser creado. Ellos afirmaban, citando algunos textos de Hebreos, que Cristo era un ser creado, usando mal las palabras del autor, ¿no es cierto? Entonces, algunos de ellos tenían dudas de si incluir el libro o no dentro del canon de la Biblia, pero luego hubo un consenso en la iglesia que realmente el material que está allí es un material que es inspirado, que proviene de Dios, que nos ayuda a comprender grandes verdades que son importantes que la iglesia las tenga presente hoy y más que nunca, ahora que nos acercamos a los eventos finales de la historia del mundo. Por otro lado, había una duda, porque ustedes ven que el título que se le da a esta obra es la Epístola a los Hebreos. Sin embargo, cuando uno lee el material, se da cuenta que esto no es como una epístola, es decir, una carta, eso es lo que era una epístola. No es una carta que el autor está escribiendo a un grupo de cristianos de alguna localidad en particular, sino que se trata de un sermón, de una homilía. Entonces, si es una homilía, ¿por qué lleva ese título de epístola? Y bueno, ocurre que este sermón, que es la Epístola a los Hebreos, circuló por las iglesias de allí del Imperio Romano y se le agregaron algunos saludos y algunos consejos finales que es típico de una carta epistolar. Entonces, de allí quedó la impresión que se trataba esto de una epístola. Pero en realidad nosotros tenemos uno de los sermones más antiguos de la historia cristiana, aquí en la Epístola a los Hebreos. En cuanto a los destinatarios de esta epístola, es interesante que nosotros tenemos ese título de a los hebreos, sin embargo, sabemos que la teoría que hizo pensar de que esta carta estaba destinada a judeo-cristianos ya no es creída como la mejor teoría. En realidad, esta carta fue dirigida a todos los cristianos de la antigüedad de cierta época que lo necesitaban, a cristianos que hacían años que estaban ellos militando en la fe, comunidades cristianas antiguas, que habían iniciado su experiencia cristiana con mucha generosidad y entusiasmo, pero que luego habían pasado por un cansancio generalizado debido a esa peregrinación, parece que no terminaba nunca y que la oposición, que las dificultades y los problemas no se acababan. Entonces, existe el temor que algunos de estos cristianos terminasen desanimándose de su fe cristiana, porque algunas señales ya están apareciendo entre ellos, y vamos a hablar de ellos en las próximas diapositivas. Estaba también el peligro de las desviaciones doctrinales. Así que esto se refleja aquí en esta epístola, ¿no? Vamos a hablar un poquitito de la fecha de composición. ¿Cuándo fue escrita esta epístola? Algunos creen que fue escrita entre los primeros escritos del Nuevo Testamento, porque hay algunas expresiones antiguas. Pero otros piensan que esta epístola fue escrita ya hacia finales del siglo I, en la época que escribió, por ejemplo, el apóstol Juan su evangelio. Pero
lo más probable es que se trate de una epístola o un sermón que fue escrito en torno al año 70, la época cuando Palestina entró en guerra contra el Imperio Romano, hubo una sublevación que finalmente llevó a la destrucción del templo. Pero, sin embargo, todavía no había ocurrido esa destrucción del templo porque la obra habla de que la liturgia del templo, los cultos, los sacrificios todavía se estaban realizando. Así que es posible que sea de esa década, pero antes de la destrucción de la ciudad de Jerusalén y del templo donde se llevaban a cabo estos sacrificios. También nosotros vemos que tantas alusiones al servicio del santuario con tanto detalle lleva a pensar que estaba destinada a un grupo de cristianos que tenían mucho conocimiento del Antiguo Testamento. Por eso se hace pensar a las comunidades no exclusivas de judeocristianos, pero que tenían una fuerte presencia de cristianos que eran de origen judío y que eran personas que participaban activamente en la iglesia. Ahora, la estructura del trimestre, aquí tenemos los 13 títulos que vamos a tener durante este trimestre. Allí tenemos la carta a los hebreos y nosotros, el mensaje de Hebreos, Jesús el Hijo prometido, Jesús nuestro hermano fiel, Jesús el dador del descanso, Jesús el sacerdote fiel, etcétera, etcétera. Yo quiero simplemente destacar lo siguiente. Si ustedes miran estos títulos, van a ver inmediatamente que a pesar de que está esa dimensión cósmica, ¿no es cierto?, de Jesús, el sacerdote fiel, el mediador, el sacrificio perfecto, el Hijo prometido de Dios, nunca la función de Cristo está solamente relacionada con lo que pasa en el cielo o solamente con lo que pasa acá en la tierra. Siempre Jesús está haciendo como una especie de puente, ¿no? Es el Hijo prometido de Dios, pero no en el sentido eterno, sino como representante de nosotros, de la raza caída. Él es el nuevo Adán. Él es nuestro hermano fiel, es ese Dios encarnado que es nuestro hermano mayor que comprende nuestros sufrimientos y nuestras luchas porque Él pasó por lo mismo. Él es el verdadero líder del pueblo de Dios que va a llevar al pueblo de Dios hasta su descanso en la tierra prometida. Es el sacerdote fiel porque Él como sacerdote, el nuevo orden de Melquisedec, Él es el único que es realmente perfecto, que su sacrificio fue perfecto y que entonces puede ofrecer la mejor mediación, la mejor intercesión y cuyo sacrificio realmente nos libera y nos purifica del pecado. Él es nuestra ancla del alma, es el mediador de un nuevo pacto que es mejor que el antiguo, y entonces nosotros vemos que Él es el consumador y autor de la fe, como lo mencionábamos tiempo atrás. Realmente son lecciones que van a ser una tremenda bendición para nuestra fe porque nos van a ayudar a profundizar temas doctrinales muy importantes, como lo mencionaba el pastor Iván, pero a la vez son temas que están muy relacionados con nuestra vivencia, con nuestra experiencia cristiana, esa lucha diaria que yo tengo con los problemas económicos, con los problemas familiares, con las dificultades en el trabajo, con las dificultades económicas. El Señor no está ajeno a todas esas luchas que yo tengo que enfrentar. Y mis luchas interiores también, con mis debilidades. El Señor es consciente y Jesús es mi intercesor. Jesús es mi hermano mayor. Él es el rey de mi vida que me va a llevar hasta buen puerto. Por eso es que la carta de los hebreos y nosotros realmente es un estudio que yo pienso que va a ser de gran bendición, ¿no? Porque, como hablábamos hace un momento, está destinado a cristianos que estaban con deseos ya de descansar porque ya las fuerzas espirituales y las fuerzas físicas les están faltando, ¿no? Ese entusiasmo, esa generosidad inicial estaban debilitándose.
Allí nosotros leemos en Hebreos capítulo 10, versículos 32 al 34, donde dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis un fuerte y doloroso combate. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a 6 compañeros, los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia de los cielos. Acá Pablo les está tratando de decir a los hermanos: hermanos, ustedes pasaron por tantas pruebas, lucharon con tanto tesón, no es el momento de bajar los brazos. Estamos mucho más cerca que nunca de la meta. Así que hay que perseverar, hay que seguir creyendo en el Señor, porque a pesar del cansancio, del agotamiento, el Señor está con nosotros. No nos dejemos arrastrar por el desánimo, porque el Señor nos va a ayudar a poder llegar a la meta. Entonces, aquí entrando un poquitito a mencionar algunos de los temas importantes desde el punto de vista doctrinal que tiene la epístola a los Hebreos. No vamos a entrar en todos los detalles. Allí el pastor Marcelo nos mencionó algunos que son muy interesantes, pero vamos a tener que dejarlo para el estudio semanal. Vamos a mencionar algunos porque el tiempo es limitado. Justamente para aquellos cristianos que sienten que, aunque la Biblia dice que yo soy hijo de Dios, ¿por qué tengo que sufrir tanto? ¿Por qué tengo que pasar por tantas luchas y problemas? Y la respuesta de Hebreos es: Jesús es nuestro Rey. Él está al control de todas las cosas. No es momento de dudar, porque Jesús, que Dios ha adoptado como su Hijo real y que le da un nombre excelente y lo ha hecho sentarse en su trono allí en el cielo, Él es el Rey que está al control de los eventos, y esta guerra en la cual estamos participando a nivel individual es una guerra que también el universo y el cielo está librando en contra del gran archienemigo, Satanás, pero tenemos la seguridad de la victoria porque nuestro líder es Jesús, el Rey del universo que se ha encarnado y que es nuestro Salvador. Por eso que allí el mensaje de Hebreos es que en la misma línea que el Nuevo Testamento, Jesús, que es hijo de David, en quien se cumplen todas las promesas reales que fueron hechas a David, Él es el que Dios ha puesto como líder de la iglesia cristiana, líder de nuestras vidas, y es el que nos va a llevar al reposo de Dios. ¿Por qué todo esto? Porque Él es el verdadero líder. Él es el gobernante legítimo, a quien el usurpador trató de quitar de su lugar y Él tomar su lugar, pero Jesucristo, Él vino a combatir cuerpo a cuerpo contra el enemigo y venció. Y es por eso de que nosotros tenemos la confianza de que vamos a tener la victoria también, porque Jesucristo obtuvo la victoria por nosotros. También aquí nos dice Hebreos un tema muy fuerte, es que Jesús es nuestro mediador. En las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, se presenta el hecho de que Dios estableció un pacto con Israel, pero había un requisito, que el pueblo tenía que ser fiel, y de esta manera Dios iba a cumplir sus promesas de darles descanso y dar gloria a su nombre a través de su pueblo en su país. Pero lamentablemente Israel había sido infiel. Pero Dios promete ahora que esas promesas pueden ser cumplidas en el rey davídico que Él ha establecido, ya sea David o sus descendientes. Si ellos son fieles, Dios lo va a tomar en cuenta como que todo el pueblo es fiel. Pero lamentablemente esto no había ocurrido, porque muchos de los descendientes del rey David fueron reyes que hicieron lo malo delante de los ojos del Señor, y lamentablemente el pueblo había sido exiliado, el templo y la ciudad santa habían sido destruidas, pero ahora el libro de los Salmos y Hebreos retoman este tema
y dicen que Cristo, el verdadero hijo de David, que es ofrecido por Dios como el mediador de su pueblo, es el verdadero descendiente en el cual todas las promesas que Dios tenía para el líder davídico y para su pueblo se va a cumplir. Él será el canal a través de quien fluirán las promesas de Dios. Por eso que Él es nuestro mediador, que hace de puente entre Dios y su iglesia, y que Dios escucha nuestras oraciones porque Jesucristo intercede por nosotros personalmente. También Hebreos nos habla de que Jesús es nuestro defensor. Fíjese lo que dice las palabras de Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 16. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Qué es lo que está diciendo con esto? Que Cristo es nuestro campeón. Muchas veces en la antigüedad, cuando había un combate o había alguien que iba a ser llevado como esclavo o iba a ser oprimido, él podía reclamar el derecho de que alguien lo defendiese, que alguien saliese a luchar por él. Y entonces ese campeón, si él vencía, hacía de que todas esas intenciones en contra de aquellos oprimidos se olvidasen, quedasen atrás. ¿Recuerdan ustedes la historia de David luchando contra el gigante Goliat? Bueno, eso es lo que ocurre allí, ¿no? El filisteo se ofrece como campeón de los filisteos y dice, pongan ustedes otro campeón aquí que luche conmigo y el que gane, ese le va, la victoria de él va a estar a favor de todo el pueblo. Y David había derrotado al gigante Goliat. Bueno, aquí está la misma idea, que Jesús es nuestro campeón. Es el campeón que lucha contra el enemigo y obtiene la victoria que nos beneficia a todos los seres humanos que están dispuestos a aceptarlo a Jesucristo como su Señor y por supuesto a la iglesia. Y finalmente también está el concepto de Jesús como nuestro sumo sacerdote. Hebreos, en los capítulos 5 hasta el 7, presenta esta importantísima función de Jesús. Jesús como sumo sacerdote, también como parte de su función davídica. Jesús como descendiente de Judá no tenía derecho a ser sumo sacerdote, porque ese era un derecho exclusivo de los levitas. Pero aquí la epístola a los Hebreos nos presenta el hecho de que Dios tenía un plan, que la función sacerdotal e intercesora que cumplían los levitas ahora iba a ser cumplida por este representante de la raza de línea davídica. Y es lo que cita Hebreos capítulo 5, versículos 5 y 6, cuando cita dos salmos, donde dice, por esto tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue Dios quien lo dijo. Dios ya lo había anunciado en el Antiguo Testamento, no es un invento de Jesús. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Dios lo adopta a Cristo como hijo en el sentido, digamos, como representante de la raza humana, y dice también de él, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Así que Cristo como representante de la raza, como el nuevo Adán, Adán que es llamado en la Biblia hijo de Dios, también él va a cumplir un rol sacerdotal intercesor, ofreciendo su sacrificio en favor nuestro para nuestra salvación. ¿Y cuáles son algunas de las funciones del sumo sacerdote que nos presenta Hebreos? Bueno, él es mediador que facilita la relación entre el pueblo y Dios. En segundo lugar, ofrece sacrificios en nombre de los seres humanos, porque sabe ofrecer sacrificios aceptables a Dios. ¿Y cuál es ese mejor sacrificio? Es su propio sacrificio, es su propia sangre. En tercer lugar, él es el que enseña la ley de Dios al pueblo, el que enseña la voluntad de Dios para que el pueblo pueda conocer realmente a su Dios y recibir las bendiciones de poder comprender y vivir
la palabra de Dios, vivir la ley de Dios. Y hay una cuarta dimensión que está mencionada en la epístola a los Hebreos, algo se dice, en primera de Pedro, que es el hecho de que no solamente Jesús es sacerdote, sino que Él nos asocia a nosotros en ese rol sacerdotal, porque nosotros como pueblo de Dios somos un real sacerdocio. Eso quiere decir de que tenemos libertad para acercarnos a Dios gracias a Cristo en el santuario celestial, personalmente por oración, siempre rogando la intercesión de Cristo en nuestro favor. Y en segundo lugar, nosotros colaboramos en la salvación del mundo. ¿Cómo lo hacemos? Enseñando y explicando sus leyes y sus enseñanzas, también ofreciendo sacrificios de alabanza y buenas obras agradables, y podemos agregar que también la intercesión a través de las oraciones que nosotros podemos ofrecer por otros. Finalmente, está el rol de Jesús como mediador de un mejor pacto. Y aquí simplemente voy a leer lo que dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Donde dice, pues reprendiéndolos, dice, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Como ellos no permanecieron en mi pacto, yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus maldades. Hemos tenido el privilegio de estudiar en varias de las guías de estudio que hemos estado viendo, por ejemplo, en Deuteronomio y en otra de las guías de estudios de años pasados sobre el tema del pacto. Cómo el pacto es el espacio donde se encuadra esta acción de Dios en favor de la humanidad. Dios quiere salvar a la humanidad, pero Él dice, vamos a hacer un acuerdo, un pacto, donde tú y yo vamos a estar asociados. Yo voy a ser tu Dios y tú vas a ser parte de mi pueblo. Yo te voy a salvar, pero tú tienes que, ahora al ser hijo mío, tienes que ser fiel a mi voluntad expresada en mis leyes. Pero esos pactos que Dios estableció con diferentes seres humanos y con el pueblo de Israel, tarde o temprano fallaban. No porque Dios fuese infiel, porque Dios siempre cumple su parte del pacto. El problema es el ser humano pecador, que no tiene la fuerza de cumplir la voluntad de Dios. Siempre es derrotado por el pecado. Pero el Señor tiene la solución. Él quiere recrear nuestras mentes y nuestros corazones de manera de que nosotros podamos realmente interiorizar ese pacto, esas leyes, su voluntad en nuestras vidas. Pero eso necesita una transformación que solamente Dios la puede hacer. Ese cambio de corazón para que esa tendencia al pecado sea reemplazada por un amor por la verdad y por la santidad, y que nuestra mente busque el conocimiento de Dios, de su voluntad, como algo que se desea lo más profundamente en las vidas, en su propia vida. Así que vamos a estar estudiando un poco más sobre estos temas en el contexto de estas diferentes imágenes que nos presentan de Jesús. Y estoy seguro, queridos hermanos, que vamos a ser tremendamente bendecidos por este estudio de la Epístola a los Hebreos, esta hermosa predicación, este hermoso sermón de la antigüedad que nos enseña grandes verdades, no solamente doctrinales, sino también de lo que hay en el corazón de Dios en nuestro favor. Dios nos ama, Dios es misericordioso y Dios quiere salvarnos del pecado, y en esta peregrinación nuestro líder, nuestro Salvador, nuestro sumo sacerdote es el Señor Jesús, que va delante de su pueblo guiándonos a la Canaán celestial. Que Dios nos bendiga
en este estudio que estoy seguro que va a ser de gran ayuda para cada uno. Muchas gracias, pero muchas gracias, sinceramente, Pastor Sergio Becerra, doctor, la verdad que es un gusto poder haber contado con su presencia en este repaso tan importante que hace a la experiencia de nuestra vida cristiana, que nos refleja allí esos retratos de Jesús en el libro de Hebreos. Realmente un resumen muy claro, muy oportuno y que nos invita y nos anima sin duda a poder introducirnos en o navegar en las profundidades del conocimiento de este libro tan importante, tan importante. Realmente, Pastor Marcelo, la verdad, muy claro, ¿no? Hemos disfrutado, Pastor Horacio, y también junto con los hermanos, los maestros que están conectados, hemos disfrutado. Gracias, Pastor. Y nos queda ahora encomendarnos en las manos del Señor, pedirle al Señor que nos bendiga. Hemos sido motivados a la misión y hemos sido también desafiados a estudiar profundamente la palabra de Dios. Por eso, Pastor Horacio, vamos a invitar justamente al Pastor Sergio que pueda despedirnos con la última oración y cierre de este pretrimestral. Gracias a todos por haberse conectado. Pastor Sergio, gracias por la oración. Cómo no, inclinemos el rostro. Amoroso Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre querido, no podemos menos que agradecer y alabar tu nombre, Señor, por el gran amor y misericordia que tienes con nosotros, Señor, al velar por nuestras necesidades, Señor, al estar a nuestro lado, Señor, fortaleciéndonos en nuestro caminar cristiano y al permitirnos, Señor, comprender un poco mejor de tu voluntad para nuestras vidas a través del estudio de tu palabra. Gracias por el estudio que vamos a comenzar muy pronto de la Epístola a los Hebreos, en la cual nosotros conocemos mejor al Señor Jesucristo. Él es nuestro Salvador, pero también es nuestro Rey, nuestro sumo sacerdote, nuestro mediador, nuestro hermano mayor que nos comprende, Señor, y entiende nuestras luchas. Ayúdanos, Padre querido, a que este sea un conocimiento que no quede solamente en nuestra mente, sino que sea vivencial y que nos permita tener un mejor caminar contigo. Que esta pueda ser la experiencia de cada uno de los hermanos en Argentina y en nuestras iglesias de la región de la Maco. Y Padre querido, que esto nos ayude en nuestra preparación para el cielo. Que tu bendición quede con cada maestro, con cada clase de escuela sabática, con cada iglesia, y que podamos ser bendecidos ricamente en este trimestre que comienza. Te lo rogamos y también pedimos tu bendición para el final de esta jornada. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. 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 Muchas gracias, queridos maestros, y los invitamos aquí con el Pastor Marcelo a transitar esta semana de la mano de Jesús, caminando en el camino de la vida cristiana, permitiendo que Él pueda guiarnos en el camino hacia el cielo. Dios les bendiga, feliz noche, un saludo desde Godoy Cruz, Mendoza. Gracias, Pastor Horacio, por habernos acompañado. Por favor, gracias también a ustedes. Muchas bendiciones.